En realidad en esta época uno se excede a veces no solo en la cantidad, sino en la variedad de tipos de alimentos que ingerimos en la mesa navideña, obviamente siempre que permita también la situación económica de cada uno, pero generalmente, como a veces nos juntamos en familia, uno trae un poquito, otro trae otro poquito, una ensalada, distintos tipos de alimentos salados como pollo, como cerdo, en algunos casos carne de vaca, asado. Entonces, las familias, digamos, traen cada uno su plato y se comparten en la mesa navideña como corresponde según nuestra religión, y también para enriquecer, digamos, no solo eso, sino unir a la familia. Yo digo siempre que el alimento une a la familia, porque nos sentamos todos a la mesa familiar, pero esa variedad a veces de alimentación hace que cuando cambiemos tanto y comemos en exceso, la post fiesta realmente la pasemos mal, porque acordémonos que nosotros comemos a veces alimentos que son para países nórdicos, para países donde sufren el clima frío la mayor parte del año, y en esta época generalmente el hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, están con temperaturas con nieve, digamos. Entonces la Navidad generalmente es temperaturas frías y se ingiere alimentos que tienen gran cantidad de calorías y gran cantidad de grasas, digamos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo el cerdo, como el lechón, como te decía, el pavo, ¿sí? Se come mucho en grandes cantidades. El pollo también se come mucho, en Estados Unidos sobre todo, y eso tiene un gran contenido de grasas. Entonces a ellos a lo mejor no le hacen mal por las temperaturas que justamente necesitan. Temperaturas bajas, ¿no? Necesitan ese tipo de alimentos, junto con el alcohol también, que genera también calorías y genera calor. Entonces, a veces nosotros aquí en estas latitudes, por debajo del Ecuador, hace mucho calor, ya estamos en verano, y a veces, obviamente, que está bien que comamos también ese tipo de alimentos ricos en grasa, pero debemos tener cuidado. La mezcla de ese tipo de alimento con exceso y variedad de alcohol, a veces mezclamos cerveza, vino y después el champán o la sidra. Entonces eso hace que el órgano que por lejos que más se ve resentido es el hígado, ¿sí? Como vos me planteabas hace un rato cuál es el órgano que más sufre, en realidad es el hígado. Uh-huh. El hígado, que tiene que procesar esa diversidad de tipo de alimentación, ¿sí? En hidratos de carbono, en grasas, en proteínas, en vitaminas. Y es como que quedara loco, digamos, es como que estamos en una autopista y hay un peaje, ¿sí? Y cuando hay 200 autos está todo bien, pero cuando hay 1000 autos para pasar por ese peaje hay un embotellamiento, y no pueden pasar todos por un tema de espacio físico. Bueno, lo mismo le pasa al hígado. Cuando comemos demasiado y variado, demasiada variedad, junto con el alcohol y los distintos tipos de alimentos, es como que hay un embotellamiento detrás del hígado, en la sangre. Se van acumulando esas sustancias porque no da tiempo a que pasen por ese peaje que es el hígado, y esa cantidad de auto atrás se va resintiendo, va aumentando la cantidad de grasa, de alcohol en la sangre, digamos, eso lleva a trastornos de sensaciones de malestar al otro día, post fiesta, digamos. Entonces hace que nos sintamos mal, que a veces se produzcan vómitos, que a veces se produzcan pancreatitis, inclusive, que ya es una situación más grave. El páncreas también sufre mucho, sobre todo con el alcohol y la comida grasa. Pero el hígado por lejos es el órgano que más se resiente, se recalienta, para hablar en criollo y que se entienda un poquito más, al ver que tiene que procesar toda esa cantidad. Porque no le dan los tiempos. El hígado en sí, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado filtra y neutraliza todo lo que ingerimos por boca, ¿sí? Medicamentos, que también tenemos que tener en cuenta en esta época de la fecha. Hay enfermedades que requieren, enfermedades crónicas que requieren también, las personas mayores sobre todo, el consumo de medicamentos, que tienen que hacerlo crónicamente todos los días. Y si le sumamos a esto el exceso y la variedad de comida y de bebida, obviamente que se va a resentir aún más, ¿sí? Entonces ahí vienen todos los problemas, los síntomas que son tan desagradables, como náuseas, como mareos, como dolores de cabeza, y en el mejor de los casos, ¿no? Porque a veces requieren internación,
este tipo de cuadro, ¿no es cierto? Bueno, toma el mate, Claudio. Me pongo a pensar, ¿cuál es la consecuencia más grave en plena madrugada de un 25 de diciembre o el 1 de enero que tiene que ver con el hígado? Bueno, justamente lo que se llama normalmente la pataleta al hígado, que también es una inflamación del hígado por el exceso de exigencia que le estamos sometiendo para el procesamiento de todas las sustancias que ingerimos por boca, ¿sí? Todo lo que entra por boca pasa por hígado, todo. Entonces, ese exceso, ¿sí?, de alimentación y variedad también, no solo el exceso, sino la variedad, y de alcoholes también, porque a veces empezamos con una cervecita, después nos invitan un vinito, después una sidra, después el champán, sumémonos a la torta, a veces tortas, a veces helado. Es mucho para que en X tiempo se procese todo eso, ¿sí? No le da el tiempo ni el espacio, es como te decía, como un peaje en una autopista, ¿sí? Si hay una cantidad normal de autos, pasan su tiempo, en tiempo y forma, y si no, se van acumulando demasiado tiempo atrás. Entonces, eso es lo que más se resiente, ¿sí? Hay una inflamación en la pataleta del hígado común que va a producir náuseas, vómitos en algunos casos, malestar general, sensación de malestar, cefalea, ¿sí?, mareos también. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta al momento de ingerir esa cantidad de comida en la fiesta, en la noche de la fiesta, digamos. Me pongo a pensar, Claudio, nosotros por ahí somos víctimas de nuestras propias tradiciones o las tradiciones que hemos heredado a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para revertir algo que nosotros ya damos por sentado, que vamos a comer esto, que vamos a comer lo otro, todas las comidas que mencionaste? ¿Cómo hacemos para revertir eso? Bueno, el cambio tiene que ser de a uno, porque es difícil, digamos, ante las tentaciones, y no es solo la tentación alimentaria, porque generalmente comemos todo, pero como son alimentos que son más sabrosos, entre comillas, y el compartir con la familia, aumenta el humor, aumenta las ganas, digamos, de compartir, y uno se ve desenfrenado, y cuando se da cuenta, hacemos un recuento y pensamos ahí esa misma noche qué comimos y decimos, uy, acá metí la pata, porque comí garrapiñada, turrones, helado, una mezcla infernal de productos alimenticios que, digamos, al otro día nos pasa una facturita, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es un cambio cultural de nosotros y generalmente ingerir un solo tipo de alimentos, o tratar por lo menos de organizarnos, mirar la mesa y decir, bueno, a ver, ¿qué voy a comer hoy? ¿Por dónde empiezo? Generalmente hay una entrada, hay un vitel toné, hay, por ejemplo, lengua a la vinagreta, hay matambre, arrollado, es mucho. Y entonces uno debe organizarse y decir, bueno, esto como hoy, y tratar de comer la menor cantidad de volumen y la menor variedad, digamos, para que el hígado no se vea resentido, ¿sí? Es difícil, es un cambio cultural, digamos. Sí, hay que evitar la picadita esa previa. Hay que evitar, ¿o no? Sí, por supuesto, sobre todo si pensamos después de excedernos a la noche con el alcohol y la gran variedad de comida que hay. Es tentador realmente, es tentador, y no es fácil cambiar esa cultura que vos bien te referías recién.